Hemos quedado, entonces, en las manifestaciones de la vida. ¿Dónde entonces encontraremos la fundamentación para las ciencias del espíritu? En un análisis de la vida. Y esto es lo que hace en sus textos Estructuras de las Ciencias del Espíritu de 1910, que ustedes encontrarán en Crítica de la Razón Histórica a partir de la página 255. Dice Dilthey: las ciencias del espíritu descansan en la relación entre vivencia, expresión y comprensión. Por lo tanto, su desarrollo depende tanto de la profundidad de las vivencias como de la tendencia creciente a agotar su contenido, y se hallan condicionadas al mismo tiempo por la ampliación de la comprensión a todas las objetivaciones de la vida y por el consideramiento cada vez más complejo y el método de lo espiritual en las distintas manifestaciones de la vida. Página 255. Es decir, una vez comprendido que las unidades de psicofísica de la vida son la estructura básica del hombre, en tanto sujeto de la acción, en tanto sujeto que realiza fines, entendemos que una validación de las ciencias humanas se realizará entendiendo que es un análisis comprensivo de las vivencias y sus expresiones, entendiendo estas últimas como las exteriorizaciones de la vida espiritual. Dice en la página 257: en la experiencia de la vida intervienen distintas clases de juicios que se basan en diferencias de aptitudes en la vida. La vida, en efecto, no es sólo la fuente del saber en la que respecta a su contenido empírico. Las actitudes típicas del hombre condicionan también las distintas clases de juicios. ¿Qué quiere decir Dilthey con esto? La vida humana no es solamente análisis del saber, no es vida intelectual, sino también el condicionamiento de esa vida intelectual, en donde yace esa posibilidad de emitir juicio. Entonces dice, al respecto de las unidades de vida como soporte para la experiencia vital, página 259. En la existencia individual de cada persona, dice Dilthey, se despliega una riqueza vital infinita en virtud de sus relaciones con el medio, con otros hombres y con las cosas. Pero cada individuo es, al mismo tiempo, un punto de cruce de nexos que pasan a través de los individuos, que existen en ellos, pero rebasan a su vez su vida, y que en virtud del contenido, el valor y el fin que se realizan en ellos, poseen una existencia autónoma y una evolución propia. Son, pues, sujetos de tipo ideal. Le es inherente algún saber acerca de la realidad. En ellos se desarrollan puntos de vista axiológicos y se realizan fines. Poseen o imponen un significado en el contexto del mundo espiritual. ¿Qué está diciendo Dilthey? El individuo es un ser histórico, está inmerso en la sociedad, es parte de ese globo de la vida, ese globo histórico, esa vida global. El hombre desarrolla dentro de su mundo con sus fines, pero al desarrollarlos crea tipos ideales, es decir, crea una vida compartida y exterioriza valores y fines compartidos. Son estas exteriorizaciones las que quedan fijadas. Sobre ellas debemos estar trabajando en las ciencias del espíritu, pues solo a partir de ellas podemos adentrarnos en las vidas individuales, pero también solo ellas son las que nos quedan. Dice en la página 260, vida, experiencia de la vida y ciencias del espíritu se hallan, pues, en una constante relación interna y acción recíproca.
El fundamento de las ciencias del espíritu no los constituye el método conceptual, sino la percatación interna de un estado psíquico en su totalidad y el reencuentro del mismo en el revivir. ¿Qué está diciendo con esto? Página 260. Primero, la fundamentación de las ciencias del espíritu no es el postulado de un método abstracto y conceptual, sino aceptar que todo análisis y descripción se basan en una percepción de los estados psíquicos en su totalidad, comprender que el mundo humano es consecución de fines. Estos son estados internos, estados psíquicos que se exteriorizan y que solamente pueden ser captados reviviendo su curso. Ahí aparece entonces la noción de revivencia. Si la vida que queremos analizar es consecución de fines, lo que nosotros debemos hacer es revivir esos fines, adentrarnos en el curso vital del cual formaron parte, para comprender así los estados de vida de esa época. Entonces, el rasgo fundamental es comprender que hay relaciones inmediatas en la trama de la vida que son las que deben ser trabajadas en un proceder libre de prejuicios, aunque sí pueda tener condicionamientos. Es decir, siempre vamos a comprender ese objeto desde un punto de partida, desde nuestro presente, pero debemos en la revivencia aceptar que el acto de revivir moldee esa concepción original con la que nos fuimos hacia ese objeto y por lo tanto no imponer una visión, sino estar abiertos a que en el revivir se conduzcan nuevas formas. Entonces, esto es lo que Dilthey llama interpretación y ahora lo veremos. Pero esta interpretación no es revivir estados internos como adentrarnos en la individualidad más absoluta, no es entrar dentro de la psiquis del individuo y comprender todas sus motivaciones internas y desarrollar un análisis psicológico de modo tal que debemos vivir tal cual él vivió para comprender el hecho, sino que tenemos que adentrarnos en ese curso vital. Por eso en la página 264 ustedes encuentran que dice: solo la comprensión deja atrás estos límites de la vivencia individual y por lo tanto presta también a la vivencia personal el carácter de experiencia de la vida. No nos interesa entonces adentrarnos en la psiquis, sino en sus experiencias de vida. Y esa experiencia de vida implica reciprocidad. ¿Con qué? Con la comunidad. Entonces, lo que entendemos y constituye el objeto de nuestra comprensión es el círculo común de experiencias de vida. Por lo tanto, comprensión implica dar cuenta de ese entramado, y solo lo hacemos a partir del conjunto de objetivaciones. Es decir, nosotros no nos adentramos en la estructura psíquica del individuo, sino solo a partir de lo que él ha dejado, de sus legados, de sus exteriorizaciones. Dice Dilthey en la página 269: si tenemos en cuenta todas las apropiaciones de la comprensión y veremos cómo aparecen en ellas las objetivaciones de la vida frente a la subjetividad de la vivencia. Además de la vivencia, la visión de la objetividad de la vida, de su exteriorización en múltiples conexiones estructurales, se convierte también en el fundamento de las ciencias del espíritu. El individuo, las agrupaciones comunitarias, las obras en las que se ha incorporado la vida y el espíritu constituyen el reino exterior del espíritu. Estas manifestaciones de la vida que se presentan a la comprensión en el mundo externo se hallan integradas, por decirlo así, en el contexto de la naturaleza,
Constantemente nos rodea esta gran realidad exterior del espíritu. Constituye una realización de este en el mundo sensible, desde la expresión pasajera hasta la vigencia centenaria de una constitución o un código. Cada una de las manifestaciones de la vida representa en el reino del espíritu objetivo algo común. Cada palabra, cada frase, cada gesto o fórmula de cortesía solo resulta inteligible debido a una comunidad que enlaza al que se manifiesta en ellos y al que los comprende. El individuo vive, piensa y actúa siempre en la esfera de la comunidad y solo en ella comprende. Todo lo comprendido lleva en sí, en algún modo, la marca de la familiaridad que procede de esta comunidad. Vivimos en esta atmósfera, nos rodea constantemente, estamos inmersos en ella. Nos encontramos en ese mundo histórico y comprendido como nuestro propio hogar. Comprendemos el sentido y el significado de ello. Nosotros mismos estamos entretejidos en esa comunidad. El hombre entonces es un ser entretejido, y esto entonces nos presenta el doble carácter de la comprensión, en plano antropológico y en plano metodológico. Esto Dilthey lo trabaja muy bien en un texto que se llama El origen de la hermenéutica. Si bien Dilthey acá trata de hacer una especie de historia de la hermenéutica, también impone en este texto de 1900 una visión de cómo se estructura el mundo histórico y por lo tanto por dónde se encontrará la fundamentación de las ciencias del espíritu. Este texto ustedes lo encuentran en la compilación de Fondo de Cultura Económica, El Mundo Histórico. Dice Dilthey en este texto, en la página 321. En nuestra acción se presupone la comprensión de otras personas. Una gran parte de la felicidad humana se debe a este poder sentir estados de ánimos ajenos. Entonces, ¿qué se está presuponiendo? El supuesto es que en tanto unidades psicofísicas establecemos cierta línea básica de relación con el otro y solo a partir de estas relaciones de individualidad es posible fundamentar un mecanismo para convalidar el saber. La historia está compuesta de individuos y solo un estudio fenomenológico de estas unidades psicofísicas, su modo de habitar el mundo, permitirá entender un análisis de este mundo. El conocimiento histórico entonces permitirá transportarnos al pasado y actualizarlo a partir de desarrollar ciertos vínculos con ese pasado en términos de conexiones legales de fines. El problema está entonces en fundamentar las ciencias del espíritu a partir de comprender que cada época realiza una conciencia histórica de sí misma y solo adentrándonos en esa conciencia histórica como un torrente vital podemos entender que la comprensión se realiza sobre las unidades de vida que allí trabajaron y sobre cómo estas unidades de vida tienen sus proyecciones en relación y posibilitadas por su pertenencia al mundo común. El objeto de las ciencias del espíritu es esa realidad interna, esa vivencia histórica, individual, que es inmediatamente captada en tanto y en cuanto estamos dentro de ese mundo compartido. Por lo tanto, cuando hablamos de inmediatez, no estamos hablando de ese concepto vacío y abstracto, sino de una forma asociada a lo que podría ser la primera figura de la conciencia en la fenomenología, donde captamos inmediatamente que estamos dentro de un torrente, pero que para poder verbalizarlo requerimos de una exteriorización. El yo sabe de sí mismo
solo cuando entra en contacto con otro individuo. Esa primera exteriorización, ese primer contacto con el otro es la vivencia. Pero esa vivencia solo cobra cuerpo en tanto y en cuanto pertenece a un mundo. Aquí entonces podemos decir que hay una vivencia 1, que es esa captación inmediata de que estoy dentro del torrente vital, y una vivencia 2, que consiste en darle significados a ese torrente vital. Una experiencia, esto es experiencia interna, esto es mundo histórico. Y las ciencias que agrupa las denominadas ciencias del espíritu, lo que buscan es reproducir estos estados, comprender y fundamentarla, es tratar de entender que cuando hacemos ciencias del espíritu estamos transportándonos hacia una vida pasada, es decir, ponemos nuestro cuerpo para entender un horizonte simbólico pasado. Por eso en este texto, en la página 322, dice: el proceso por el cual, partiendo de signos que se nos dan por fuera sensiblemente, conocemos una interioridad, lo denominamos comprensión. Es decir, nosotros pasamos por signos externos, y de estos signos externos, que son expresiones de vida, por ejemplo, un monumento, nos trasladamos a la interioridad que hay en ese monumento. Ese monumento no es solamente mármol, ese monumento es expresión de una vida, y por lo tanto es nada más ni nada menos que un símbolo de una época, y debemos transportarnos a esa y captar su formación espiritual, es decir, en la interioridad captar la exterioridad, en la exterioridad captar su interioridad. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo esto? Primero, porque debemos entender entonces que hay dos nociones de comprensión: una comprensión de tipo elemental y una comprensión de tipo superior, que Dilthey va a decir esta es la comprensión técnica o interpretación. La comprensión elemental es la que nos permite aceptar que estamos dentro de un mundo y que estamos imbrincados, eso es lo que Dilthey llama, estamos entretejidos en él. En tanto, la comprensión técnica es una estructura metodológica por la cual nos distanciamos brevemente de ello, de esta implicación, para ver elementos, describirlos y luego volver de esa descripción a insertarnos en tanto técnicos. El hombre histórico, estructuralmente, es un ser comprensivo y solo sobre esta base desarrolla su mundo. La comprensión en el mundo vital del hombre, la comprensión es el modo en que el hombre desarrolla su mundo vital. En tanto, la interpretación es una técnica, un método científico que busca revivir esos estados desde las objetivaciones del mundo histórico. La interpretación es una técnica de la comprensión, o es una comprensión técnica, arte comprensivo, dice Dilthey. Interpretación es entonces la faceta crítica de la comprensión. ¿Y qué comprendemos? Los vestigios de lo humano. Estos son los monumentos, las objetivas, monumentos, documentos, videos, legado. Dilthey denomina bajo la noción, o agrupa bajo la noción de espíritu objetivo. Para culminar entonces, la filosofía de la historia en Dilthey nos lleva a la fundamentación de las ciencias del espíritu en tanto y en cuanto mecanismo para comprender una vida interna que nos es legada en exteriorizaciones de la vida, y por el otro también es un modo de aceptar que la historia no es nada más ni nada menos que el cúmulo general de el conjunto de exteriorizaciones de la vida, es decir, el cúmulo de concepciones de mundo. La historia, o la filosofía de la historia, no debe imponer criterios abstractos, debe entender que la historia no es nada más ni nada menos que el resultante de la interacción entre individuos y su esfera cultural, su mundo.
y desarrollando en ellos concepciones, criterios, mecanismos de relacionarse y reproducir sus formas de vida. El hombre entonces produce su mundo, y en una edición de la historia global encontramos pluralidad de mundos producidos, concepciones de mundo. El choque de concepciones de mundo es un mecanismo de la historia, pero no hay un universal, por lo tanto no podemos hablar de la historia universal. Hablamos de la historia como el resultado del choque de concepciones de mundo. Entonces, Dilthey despoja a la idea de sentido histórico la construcción de un ideal, de un fin absoluto, y reduce la consecución de fines a la producción de los fines que cada concepción de mundo se ha impuesto. Entender un hombre implica entender su concepción de mundo, o la concepción de mundo en la que perteneció, y su aceptación o su discusión para con ella. El modo en que él habitó ese mundo es también un objeto de las ciencias del espíritu. Pero en la visión de una filosofía de la historia, nunca podrá entonces aceptarse que hay una idea que regula universalmente el tiempo de lo humano. Hay consecución de fines, producción de ideales, impugna.